En menos de 5 minutos se contagian 308 personas y 15 mueren por coronavirus COVID-19. Aproximadamente en 150 días, por la pandemia se infectaron más de 4 millones de personas en el mundo y acabó con la vida de 300.000, cifras que van en aumento. Hoy nadie está a salvo, en ningún país, en ninguna ciudad, en ningún lugar, y en Hidalgo lo peor está por llegar, expuso en un video el titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal, José Luis Romo Cruz. En una pandemia se habla del pico de la enfermedad, es decir, que con el tiempo y el número de contagiados se va multiplicando. El aumento de casos acumulados es lo que forma la curva de crecimiento de la pandemia. El gobernador Omar Fayad pidió elaborar, con el respaldo del Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Universidad de Stanford, la proyección estadística de la pandemia, misma que advierte que en las próximas semanas los casos aumentarán rápidamente y en consecuencia el riesgo de contagiarse será mucho más. Se espera que a mediados de junio en Hidalgo se acumulen 3.400 casos, es decir, cada hora el promedio de contagio será de 4 personas y con ello los efectos de la pandemia se prolongarán hasta el mes de julio. Lo anterior representa un mes más con respecto al promedio nacional, dado el tiempo que pasó desde que se registró en la entidad el primer caso, expresó el secretario Romo Cruz. Para los gobiernos es muy importante saber cuándo se alcanza el punto máximo, pues a partir de ello se puede estimar en qué punto nos encontramos y qué tipo de medidas se deben tomar para preparar nuestros médicos, hospitales y tener el menor número de enfermos o defunciones, precisó. La velocidad de la epidemia y los casos que antes se duplicaban cada 3 días ahora se duplican en una semana. Lo que hemos logrado ha sido por el esfuerzo de todos, gobierno y sociedad, pero no es suficiente y no todos han hecho su parte, precisó el titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal, quien citó que el pasado 30 de abril algunos desatendieron las medidas sanitarias, que hoy son 50 nuevos casos positivos de COVID-19. Solo por este descuido, desafortunadamente, estos casos potencialmente contagiaron otros más que en los próximos días podrían alcanzar 400 contagios. A pesar del llamado de autoridades estatales y federales, así como la difusión de las recomendaciones de organismos internacionales, no todos han atendido el llamado de quedarnos en casa. El secretario Romo Cruz detalló que con información y metodología del Gobierno de México, corroborada por las cámaras del C5I y diversos sistemas de movilidad, se sabe que la suspensión de actividades redujo la movilidad de los centros de trabajo y escuelas. El uso en transporte público se redujo en un 70%. Desafortunadamente, la reducción de la movilidad no se observa en parques, centros comerciales y recreativos. Aquí la reducción en la movilidad es menor, al igual que en vehículos particulares. Lo señaló el gobierno federal y lo hemos corroborado. Por ello se implementó la medida de reducción de movilidad conocida como Hoy No Circula. Al no acatar las disposiciones sanitarias, hacen que paguen justos por pecadores, como quienes sacrifican su fuente de ingresos durante el confinamiento, mientras otro sector de la población lo toma como vacaciones, puntualizó Romo. Actualmente, las amas de casa y los empleados de comercios son los principales grupos afectados en la entidad, pues hay mucha gente que sigue moviéndose sin que tenga necesidad, situación que pone en riesgo a las personas que continúan trabajando por la naturaleza de sus actividades. La recomendación final de los médicos especialistas es clara y definitiva. Solo tenemos esta semana para evitar que la epidemia se salga de control. Escucharon bien, solo tenemos esta semana para evitar que en Hidalgo se salga de control, afirmó. El desfase de Hidalgo con otras entidades hoy representa nuestra última oportunidad. Si no apretamos ahora, tendremos un colapso de la red hospitalaria, pues habría más enfermos que camas hospitalarias en el estado. Esto significaría también 3.000 defunciones. La parte que le corresponde a la sociedad es relativamente sencilla: quedarse en casa, lavarse las manos constantemente, usar cubrebocas y mantener la sana distancia. Óscar Reséndiz para Mezquital al Día.